Hola, a lo largo de los últimos meses, en diversas ocasiones, hemos participado con distintos medios valorando distintos aspectos sobre el estado de alarma, este último y tercer estado de alarma motivado por la pandemia de coronavirus. Y bueno, pues hemos ido explicando distintos aspectos. Normalmente, como es comprensible, pues los medios tienen una limitación siempre en cuanto al tiempo, donde no se puede a veces profundizar en todos los aspectos, sino que se tocan algunos apartados de una manera un poco más superficial. Por eso me propongo en esta grabación explicar de una manera un poquito más detallada, pero siempre básica, siempre divulgativa y siempre con un carácter general, y por lo tanto, pero bueno, como digo, algo más detenido que lo que es posible llevar a cabo en el limitado tiempo del que se dispone a veces en los medios. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Para ello me voy a ayudar de las normas aplicables, empezando por el propio Real Decreto que establece este estado de alarma, para hacer una valoración no global, pero sí de los aspectos quizás más polémicos, los que han sido más controvertidos, simplemente con el propósito, pues, de poner el granito de arena para aclarar y para difundir esta problemática, que aunque es jurídica, o por lo menos yo la voy a abordar estrictamente desde la perspectiva jurídica, pero pues en muchos casos interesa a los ciudadanos, porque evidentemente son cuestiones que nos afectan incluso en la vida cotidiana y que además están en el debate público. Bien, pues a partir de ahí voy a dividir la exposición en algunos puntos que me parece que son los más importantes. En primer lugar, el de la necesidad y el sentido del estado de alarma en esta situación. Hay que decir que, de acuerdo con la Constitución y con la propia Ley Orgánica 4.1981, al que también aludiremos, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, eh, tenemos estos tres estados excepcionales, que significa que en estas situaciones se van a poder adoptar determinadas medidas que en una situación de normalidad no se podrían adoptar. Y de estos tres estados excepcionales, la característica principal del estado de alarma es que las medidas no pueden llegar a la suspensión de derechos. Por lo tanto, se pueden adoptar medidas que afecten a los derechos fundamentales, a los distintos derechos, de una manera más intensa, si queremos, que una situación de normalidad, porque de lo contrario, pues no sería necesario el estado de alarma, pero que no alcancen ese carácter suspensivo. El otro gran efecto de los estados excepcionales, este sería común, si queremos, a los estados de alarma, excepción y sitio, aunque por supuesto en una medida diversa, es la centralización de poderes que conllevan, es decir, que muchas medidas se van a poder adoptar desde el gobierno o desde el Estado central, con un carácter que en una situación de normalidad pues a lo mejor no se produciría. A partir de ahí, el gran debate que fue previo a este estado de alarma, aquí vemos el Real Decreto que lo declaró, como digo, es el tercero motivado por esta situación. Ya en otros momentos me pronuncié sobre el primero, que se inició el 14 de marzo del año 2020, y que tuvo unas medidas incluso más restrictivas, incluso desde algunos puntos de vista suspensivas de la libertad de circulación y de otros derechos, y luego hubo, que duró solo 15 días, limitado a la Comunidad de Madrid. Este Real Decreto 926-2020 de 25 de octubre es aplicable a todo el territorio nacional y se va a aprobar tras un debate precisamente sobre la necesidad o no de declarar el estado de alarma para adoptar distintas medidas, que son las que luego comentaremos brevemente, pero esencialmente pues el cierre perimetral, el toque de queda, limitaciones en cuanto a las reuniones y también en cuanto a los lugares de culto. Esto me parece importante porque ese debate que fue previo a la declaración del estado de alarma y que ahora se está produciendo de una manera muy intensa, previo a la finalización de la prórroga del estado de alarma, que como sabemos se producirá el 9 de mayo si no hay nuevas prórrogas. Ese debate tiene que ver sobre todo con si es o no necesario el estado de alarma para adoptar este tipo de medidas. Yo creo, desde luego, que lo es, o por lo menos lo es para algunas de las medidas que luego vamos a analizar y que podremos ver con más detalle. Desde luego lo es para el llamado cierre perimetral, que significa el establecimiento de una frontera que coincide con el territorio de la comunidad autónoma o incluso pueden ser de ámbito inferior. Y
y también pues muy probablemente para el toque de queda y con más dudas para la cuestión de las limitaciones de las reuniones y otras limitaciones. Pero desde luego en estos dos primeros aspectos y en el primero de una manera, en mi opinión, inequívoca, se requiere el estado de alarma. Hay que recordar que antes del estado de alarma algunas decisiones de algunos tribunales superiores de justicia habían considerado que ese tipo de medidas no podían ser adoptadas por las comunidades autónomas y por las comunidades autónomas, y yo añado, ni tampoco lo podrían ser por el gobierno central sin esta declaración del estado de alarma. Es verdad, yo no entraré demasiado en este punto, pero lo planteo, que algunos colegas entienden que diversas leyes en el ámbito de la sanidad, de la protección de la salud, tenemos varias leyes más o menos dispersas, algunas incluso fueron objeto de alguna reforma puntual, darían cobertura a este tipo de medidas. De manera muy sintética, a mí me parece que no lo dan porque no solamente se trata de que una norma con rango de ley tenga una previsión genérica del tipo se podrán adoptar las medidas necesarias en caso de una epidemia o se podrán adoptar las medidas que se consideren convenientes. O sea, no. Naturalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todos los tribunales tutelares de derechos vienen exigiendo que la previsión legal de una medida restrictiva de derechos hasta ese punto tenga una necesaria calidad. Por lo tanto, no vale una previsión tan sumamente ambigua. Y como digo, eso puso de relieve la necesidad de declarar el estado de alarma. Aquellas decisiones. Otros tribunales superiores de justicia sí daban por buenas esas medidas, pero ese freno que sufrieron en algunas comunidades conllevó la necesidad del estado de alarma. Hay que decir que la ley orgánica que ahora estamos compartiendo de los estados de alarma, excepción y sitio, lo primero que dice, procederá a la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Esto quiere decir que si en realidad las autoridades competentes podían adoptar todas estas medidas sin declarar el estado de alarma habría sido innecesario y por lo tanto ilegal y por lo tanto inconstitucional. El estado de alarma no se puede declarar a capricho. Bueno, esto lo podemos hacer con o sin estado de alarma, pero lo vamos a hacer con el estado de alarma porque nos gusta más. No funciona de esa manera. El estado de alarma, como vemos, es una situación excepcional y solamente cuando se comprueba que no es posible adoptar esas medidas por parte de las autoridades con sus poderes ordinarios, es necesario declarar el estado de alarma. Por lo tanto, o hemos estado 6 meses y 15 días en un estado de alarma ilegal, innecesario, o por lo menos algunas de las medidas que se han adoptado no podrían mantenerse una vez que termine el estado de alarma. Y como digo, me parece que esto se produce de una manera muy clara en el caso de del llamado cierre perimetral, porque hay que decir que ahí, aparte de la evidente restricción, como otras que vamos a ver, de la libertad de circulación, tenemos también una restricción bastante notoria, más que una restricción, una contradicción con el artículo 139.2 de la Constitución española, que igualmente podemos ver que está en el título 8 de la Organización Territorial del Estado, que esto nos da una idea de que esto verdaderamente es una frontera. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Yo creo que esto es una proclamación suficientemente clara, aunque obviamente podríamos argumentar, bueno, a veces hay medidas que restringen la libertad de circulación, es cierto, pero no con el alcance absolutamente general del establecimiento de una frontera. Esto me parece inequívoco que en una situación de normalidad no se puede llevar a cabo. Sí podemos interpretar que con una declaración del estado de alarma pues se puede adoptar este tipo de medida excepcional. Bien, a partir de aquí, como digo, de una manera muy sintética y básica, pero procurando ser claro, voy a plantear las distintas cuestiones que se han ido cuestionando, valga la redundancia, en estos meses de vigencia del estado de alarma. El primero es la duración del estado de alarma, pero sobre todo la prórroga, ¿no? Al amparo de lo dispuesto en el artículo 4, como estamos viendo, se declara el estado de alarma con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. La declaración inicial tuvo una duración de 15 días, ¿no? Como vemos en el artículo 4, luego ya veremos, pero
lo verdaderamente polémico no fue tanto esa declaración inicial, porque está inequívocamente dentro de la Constitución, sino la prórroga. Vamos a ver lo que nos dice la Constitución española sobre este punto en su regulación. Aquí hay que decir que esto se contiene en este título dedicado a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales y en concreto en el artículo 116, como ya estamos viendo, el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. Es en la prórroga donde vino la gran duda jurídica que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional porque fue impugnada. Como sabemos, tuvimos una declaración inicial de 15 días, concuerda perfectamente con lo que nos dice la Constitución, pero la prórroga ha sido de 6 meses. Es verdad que en el único antecedente previo a estos 3 estados de alarma a los que nos hemos referido, que fue el que se declaró en 2010 por la crisis de los controladores aéreos, la prórroga duró un mes. Pero también es verdad que esto ni fue impugnado, ni el Tribunal Constitucional no fue impugnado por ese motivo, porque sí que hubo otras impugnaciones, ni el Tribunal Constitucional en su pronunciamiento nos dice absolutamente nada sobre si la prórroga puede ser o no mayor de 15 días. Estamos hablando, algunos compañeros interpretan, si estamos hablando de un plazo máximo de 15 días y luego nos dice, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo, evidentemente la prórroga tendría que ser de ese plazo, es decir, de 15 días. Es verdad que contamos con ese antecedente en 2010, que fue de más de un mes, pero tampoco ha sido convalidada su constitucionalidad. Pero es que incluso, y esto es lo que me parece más importante, aunque interpretásemos que verdaderamente la prórroga del estado de alarma puede durar más de 15 días, creo que no cabe la interpretación de que esto implica que el Congreso, que es quien va a aprobar la prórroga, no tiene límite ninguno para declarar el estado de alarma, o que lo pudiera declarar no por 6 meses como hemos visto, por 6 años. Creo que cualquiera diría, estamos hablando de una medida desproporcionada, de una medida exagerada, de una medida que chocaría con la Constitución, no tanto. Es decir, por supuesto, si interpretamos que el plazo máximo de prórroga es de 15 días, el choque con la Constitución es inequívoco. Pero es que incluso aunque interpretemos que la prórroga podría ser superior, eso no quiere decir que una prórroga de 6 meses sea conforme con la Constitución. Tampoco digo que no, el Tribunal Constitucional lo valorará, pero estoy simplemente apuntando que sobre un plazo inicial de 15 días se hace una prórroga de 12 veces superior al plazo inicial. Y en esa prórroga se han eludido los controles necesarios. Sabemos que hubo también un debate, en la propuesta inicial era una prórroga sin más, y luego esto se ha sustituido por 2 momentos de información al Congreso, pero evidentemente no se puede comparar la intensidad del control de que el Gobierno informe al Congreso sobre la evolución del estado de alarma con la intensidad del control que supondría, como supuso en el primer estado de alarma, como recordaremos, el primero de 2020, como recordaremos perfectamente, que era cada 15 días, y cada 15 días el Congreso tiene que prorrogar el estado de alarma, y si el Gobierno no consigue la mayoría necesaria para apoyar esa prórroga, la prórroga no se lleva a cabo. Con lo cual hay un control muchísimo más intenso y yo creo que muchísimo más acorde con las potestades excepcionales que implica el estado de alarma. Por lo tanto, este segundo punto de la duración ni prórroga, repito, está en el aire, lo que diga el Tribunal Constitucional, como siempre digo, se respeta, se acata, se lee, se estudia, y si nos convence, pues estupendo, y si no, pues estamos en nuestro derecho también de criticarlo o de hacer una valoración diferente. Pero desde luego a mí, por lo menos me parece bastante inquietante que la prórroga de un estado de alarma que duraba 15 días, la prórroga dure 6 meses con un control absolutamente debilitado, absolutamente, es decir, muy poco intenso, consistente en la mera información en determinados momentos al propio Congreso. Bien. Otro punto que me parece del mayor interés, volviendo al decreto del estado de alarma, es la cuestión de la autoridad competente y de la delegación que se lleva a cabo. Aquí, bueno, después de, como hemos estado viendo, de la duración, o mejor dicho, antes, se refiere en el artículo 2 a la autoridad competente. La autoridad competente es el Gobierno de la Nación, pero en cada comunidad autónoma y ciudad con estado de autonomía, la autoridad competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía en los términos establecidos en este Real Decreto. Aquí lo que se hace es una delegación
a cada uno de los presidentes autonómicos de esa autoridad. Estas autoridades competentes quedan habilitadas, como vemos, para dictar por delegación del Gobierno órdenes, resoluciones y disposiciones, pero es que además, como veremos también un poquito de inmediato, se va a permitir que las distintas medidas que se prevén en el estado de alarma puedan ser, en algunos casos, exceptuadas por las distintas comunidades autónomas, es decir, la pueden declarar, pero la pueden también levantar esa medida, y en otro caso, como es el del llamado toque de queda, al que ahora nos referiremos, sí tienen un margen para la adaptación horaria de esas medidas. Bueno, esto en principio nos puede parecer razonable porque, claro, para un estado de alarma, sobre todo que tiene la intención de prorrogarse 6 meses, la situación puede variar tantas veces que las medidas podrían ser a veces necesarias y a veces no, pero nos encontramos con que la Ley Orgánica 4/1981, que es la que regula esta cuestión del estado de alarma, en el artículo 7 nos dice: a los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de este, el presidente de la comunidad autónoma, cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una comunidad. Aquí no afecta a todo parte del territorio de una comunidad, afecta a todo el territorio nacional, como dice el propio decreto, como ya hemos visto. Por lo tanto, aquí, por lo menos de acuerdo con la literalidad de la ley, no cabía una delegación a todos y cada uno de los presidentes de la comunidad autónoma, porque si la declaración es nacional, pues la autoridad debería haberse mantenido en el ámbito nacional. Podríamos pensar que el artículo 7 pues, no es afortunado, que la Ley Orgánica 4/1981 pues, tiene en efecto 40 años, que no preveía una situación de este tipo, todo lo que queramos, pero en todo caso nos queda que el artículo 7 no está permitiendo la delegación al presidente autonómico, salvo en el supuesto de que el estado de alarma afecte solo a una comunidad o parte. Qué paradoja que el estado de alarma que afectó solo a una comunidad, que fue el que afectó a la Comunidad de Madrid unas semanas antes de este estado de alarma que estamos comentando, y como todo el mundo recordará, no se produjo la delegación al presidente de la comunidad autónoma. No es obligado esa delegación, naturalmente esto se puede hacer o no, jurídicamente no hay ningún reproche en que no se produjera esa delegación, pero no deja de resultar paradójico que cuando se declara el estado de alarma en una comunidad autónoma, y por lo tanto podría ser aplicable el artículo 7, esa delegación hubiera sido normal, hubiera sido razonable, hubiera tenido sentido y estaría dentro de lo que prevé la ley, y sin embargo, cuando se declara el estado de alarma para toda España, se lleva a cabo esa delegación general a todas las comunidades autónomas. Esto, bueno, pues como digo, genera o ha generado esta situación que no deja de ser también un poquito paradójica, es decir, declaramos el estado de alarma para centralizar, declaramos el estado de alarma en toda España para que se puedan adoptar medidas desde el Gobierno, inmediatamente delegamos y las comunidades autónomas, todas las medidas que ahora voy a mencionar de una manera más detallada, todas ellas pueden ser exceptuadas por las comunidades autónomas. Artículos 5, 6, 7 y 8, y en el artículo 9 se nos va a decir que las medidas de los artículos 6, 7 y 8, como he dicho, son todas las que vamos a comentar, excepto la cuestión del llamado toque de queda, es decir, los límites temporales para la libertad de circulación, serán eficaces en el territorio de cada comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía cuando la autoridad competente delegada respectiva lo determine, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación. Bueno, con esto hemos vivido, como todo el mundo sabe, pues situaciones en las cuales la regulación pues, ha sido diferente en las distintas comunidades autónomas, pero es que eso es algo que deriva de lo que prevé el Real Decreto. Entonces, lo que no podemos es centralizar, luego delegar, y una vez que hemos delegado, quejarnos de que la regulación sea distinta en las distintas comunidades autónomas. Es verdad que el propio Real Decreto que estamos comentando, en el artículo 13 prevé la posibilidad de coordinación a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de garantizar la necesaria coordinación en la aplicación de las medidas contempladas en este Real Decreto. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, bajo la presidencia del Ministro de Sanidad, podrá adoptar estos efectos cuando los acuerdos procedan, incluidos en su caso el establecimiento de indicadores de referencia. Bueno, este tipo de acuerdos se plantea la cuestión de en qué medida
son o no vinculantes. Hay que decir una cosa, este tipo de acuerdos, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que existe antes del Real Decreto del Estado de Alarma, como es evidente, y que venía funcionando, y que está regulado en la ley, y que puede adoptar determinados acuerdos, pero nos podemos plantear cuál es la eficacia de este tipo de acuerdos o la vinculatoriedad. No son acuerdos que formen parte, normas que formen parte del sistema de fuentes. Esto está claro, cuando explicamos el sistema de fuentes no están las órdenes en las que el ministro de Sanidad ejecuta acuerdos del Consejo Interterritorial. De hecho, son órdenes comunicadas, ni siquiera son unas órdenes que se vayan a publicar. Lo que sí es cierto es que se interpreta que son órdenes que vinculan, en este caso, a las comunidades autónomas, debido a que han sido, tampoco todas, pero en fin, no tengo tiempo aquí de extenderme mucho más, pero sí aquellas que se hayan adoptado con esa función de coordinación del Gobierno en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Aquí también hay temas pendientes. El Tribunal Supremo, entre otras, tiene que pronunciarse, pues, por ejemplo, sobre las medidas que se adoptaron últimamente en la Comunidad de Madrid y que fueron impugnadas de cerrar en determinados puentes, en la medida en que eran medidas que no adoptaba la Comunidad de Madrid, vamos a decir, de una manera voluntaria, sino que eran medidas que venían a ejecutar este tipo de acuerdos. De momento el Tribunal Supremo no ha suspendido este auto, pero bueno, veremos lo que dice en el fondo del asunto sobre esa vinculatoriedad de estos acuerdos, repito, no directamente para los ciudadanos, ni mucho menos, sino para las comunidades autónomas, aprobar esto. Todo esto está dentro del ámbito del estado de alarma. Del ámbito del estado de alarma. Esto es muy importante decirlo. Esto quiere decir que esta situación no es extrapolable en absoluto a lo que suceda cuando deje de estar vigente el estado de alarma. Entonces veremos la cuestión de esa vinculatoriedad y veremos si el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud va a poder, sin el estado de alarma, adoptar este tipo de medidas, que desde luego mi opinión es que no. Mi opinión es que no. Primero, porque requieren la cobertura del estado de alarma, y segundo, bueno, ahí sí tendríamos la duda, aquellas que se entiendan que se pueden adoptar sin esa cobertura del estado de alarma, bueno, pues serían medidas que, repito, nunca van a ser directamente vinculantes para los ciudadanos, pero podemos ver si se han adoptado de acuerdo con los criterios que prevé la ley, que a su vez hay mucha ambigüedad ahí, pero en fin, no me puedo extender. Hay ambigüedad porque se habla de consenso y entonces aquí los autores interpretan consenso, que es lo mismo que mayoría, es decir, cualquier cosa que acuerde la mayoría de las comunidades autónomas vincula a todas. Es lo mismo que unanimidad. Pues hombre, yo lo que creo es que consenso no será mayoría ni será unanimidad. A lo mejor es otro concepto. La verdad es que me parece que es un concepto político que se ha tratado de introducir en un texto jurídico y entonces tenemos ese tipo de problemas. Bueno, no me quiero extender mucho más, pero quiero hacer un breve, por lo menos, comentario a las distintas medidas que están previstas en el Real Decreto y la problemática general que han podido plantear, ¿no? La primera está en el artículo 5, limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Durante el periodo comprendido entre las 23 y las 6 horas, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades. Con esto se quiere decir, principio general, prohibición de circulación, excepciones, las que aparecen aquí. No me voy a detener, como vemos son causas muy excepcionales, no hay una enorme cantidad de posibilidades, sino una cantidad bastante limitada de posibilidades. Lo que me interesa destacar es que el apartado 2 de este artículo, como estamos viendo, dice la autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar en su ámbito territorial que la hora de comienzo y limitación prevista en este artículo sea entre las 22 y las 0 horas, es decir, una más o una menos de lo que nos decía el Real Decreto, y la de finalización entre las 5 y las 7, también una más o una menos. Esto sí que ha generado, como sabemos, el caso de Castilla y León, una comunidad que en un momento dado dijo, bien, yo lo que quiero es adelantar el mal llamado toque de queda, pero en fin, yo para que todos ustedes lo entiendan, pues utilizo la expresión, lo que quiero es adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Pues, bueno, como cabía esperar, pues los tribunales dijeron no. Porque por muy razonable que pueda ser, por muy necesario que se pueda pensar que sea, por todo lo que sea, hay que atenerse a lo que dice el Real Decreto del Estado de Alarma y claramente el margen máximo de una comunidad autónoma sería restringir esa libertad entre las 22 y las 7. Eso es lo máximo que se permite. El mínimo, pues entre las 0 y las 5. Ese es el margen que permite. Y eso es lo que pueden hacer las comunidades autónomas. Bien, ese sería el primer supuesto. El otro es ese llamado cierre perimetral, que como digo, consiste en definitiva en una frontera entre las comunidades autónomas.
En cada comunidad autónoma se restringe la entrada y salida de personas del territorio en cada comunidad autónoma y cada ciudad con estatuto de autonomía, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados que se produzcan por alguno de los siguientes motivos. Y aquí vemos también, pues eso, principio general de prohibición, supuestos muy excepcionales en los cuales cabría circular entre una y otra comunidad autónoma, sobre todo por razones laborales, retorno a la residencia, desplazamientos en el caso de territorios limítrofes para entidades financieras, seguros, estaciones de repostaje. Por lo tanto, un principio general de prohibición de nuevo. Es verdad que una de las excepciones pues tiene un enunciado relativamente general, las dos últimas, la fuerza mayor en situación de necesidad y sobre todo la última de todas, cualquier otra de análoga naturaleza debidamente acreditada. Ya sabemos, porque ya lo he dicho, que eso no significa que esto tenga que mantenerse durante todo el estado de alarma, sino que las comunidades autónomas en principio son libres para mantener o cerrar el cierre perimetral. Lo que nos dice también este artículo es que adicionalmente a ese límite autonómico se podrían hacer límites de ámbito territorial inferior, es decir, por límites provinciales, algunas comunidades lo han tenido en algún momento, o límites pues incluso municipales o de una comarca o de una zona, se puede limitar adicionalmente, es decir, manteniendo el límite autonómico. Tercera gran medida que prevé este Real Decreto, la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados. Aquí, evidentemente, hablamos de una medida muy restrictiva de la libertad de reunión y manifestación, por un lado, y incluso en el ámbito privado, pues de la privacidad, ¿no? De la vida privada, ¿no? Pero, bueno, pues el decreto no es una medida que suspenda esta libertad y, por lo tanto, pues es una medida que se puede adoptar inequívocamente bajo el estado de alarma y que más dudoso es hasta qué ámbito, no digo que fuera del estado de alarma no se puedan restringir en ningún caso las reuniones, pero, en fin, no tengo nada seguro que se puedan restringir con esa misma intensidad. Luego, evidentemente, cualquier medida que se adoptase fuera del estado de alarma, incluso aunque pensemos que no requiere el estado de alarma, estará sometida a un examen de previsión legal, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que es el examen que toda medida restrictiva de derechos fundamentales debe sufrir. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto sería esta limitación de permanencia de grupos en espacios públicos y privados, que queda en el ámbito máximo de 6 personas, como estamos viendo, y que plantea sobre todo serias dudas en un futuro fuera del estado de alarma. Dentro del estado de alarma yo creo que es por supuesto viable, con una matización o con un comentario que también sabemos que se ha producido. Es evidente que las restricciones que se puedan establecer de la libertad de reunión en domicilios o en ámbitos privados, no, digamos, para sancionar este tipo de situaciones, no es posible que la policía entre sin una autorización judicial previa o sin consentimiento del titular, salvo caso de flagrante delito. Reunirse en un domicilio, aunque esté prohibido, no es un delito, porque lo que acompaña al decreto del estado de alarma es un régimen sancionador, del que ahora diré una palabrita por lo menos ya para terminar. Pero no hay una prohibición, digamos, no hay un delito en la reunión que se lleve a cabo en el estado, digamos, en un domicilio, sino una infracción. Y por lo tanto, no puede entrar la policía, salvo que hubiera una autorización judicial, y es muy dudoso que pueda haber una autorización judicial en un caso de este tipo, porque normalmente este tipo de autorizaciones judiciales vienen vinculadas a la investigación en el ámbito de distintos delitos. No digo que sea imposible, porque cabe también lo que se han llamado las entradas administrativas, es decir, que a veces como consecuencia de determinados actos administrativos sea necesario entrar en un domicilio. Puede darse el caso, pero en todo caso lo tiene que autorizar un juez. Sin autorización judicial, sabemos que hemos vivido algunos ejemplos en este ámbito, no cabe esa entrada y no cabe ni muchísimo menos argumentar que se trate de apartamentos turísticos ni nada por el estilo, porque hasta una tienda de campaña o una habitación de un hotel o una roulotte o una autocaravana, como todos los constitucionalistas hemos explicado durante décadas, también son domicilio en la medida en que sean lugares idóneos para llevar a cabo esa vida privada, que luego se puede estar llevando a cabo esa vida privada u otro tipo de actividad, pero son lugares que inequívocamente son domicilios. Bien,
En el artículo 8, la siguiente medida que podríamos comentar es la restricción en el ámbito de los lugares de culto. Afecta evidentemente a la libertad religiosa, pero es una afectación que no impide el ejercicio, por lo tanto no hay una suspensión. Y solamente tiene que ver, pues obviamente, con los encuentros, con un motivo o con una finalidad religiosa. Y la eficacia de las limitaciones ya lo hemos comentado, es decir, estas limitaciones, en el caso del límite horario, las comunidades autónomas tienen un margen para más o para menos, y en el caso del límite de las otras 3 medidas que hemos analizado, pueden mantenerlas o pueden simplemente flexibilizarlas, ¿no? Bueno, pues esto sería el comentario general de este Real Decreto. Bueno, una palabra, como decía, del régimen sancionador, lo mismo que en el primer estado de alarma y que en todo lo demás. Hay algunas dudas sobre el régimen sancionador, porque aquí lo que hay es una remisión genérica a la Ley Orgánica 4/1981, y en la Ley Orgánica 4/1981, respecto al régimen sancionador, lo que hay es una remisión genérica a la legislación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, sobre todo para las restricciones a la libertad de circulación, se ha venido utilizando el amparo, la cobertura legal de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, y esto plantea no pocas dudas porque, digamos, la sanción más común, no es el único caso, pero la sanción más común que se está imponiendo es una sanción vinculada a esta Ley de Seguridad Ciudadana, y el acto que se sanciona, digamos, es el incumplimiento de una orden. Pero claro, el incumplimiento de una orden, según cierta interpretación, solo se produciría si el agente de la autoridad, si el policía, para entendernos, nos dice usted no puede estar en la calle en este momento, y nos resistimos. Ahí está el incumplimiento de una orden, pero no hay un incumplimiento de una orden. Es decir, solo se podría sancionar no el incumplimiento del decreto del estado de alarma, sino el incumplimiento de la orden de la autoridad de que vuelva usted a su casa. Esto según una interpretación. Otros dicen, no, la orden que usted incumple y por la cual le aplicamos la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana es precisamente el decreto del estado de alarma. Pero claro, el decreto del estado de alarma tiene valor de ley y no es una orden específica, sino que es una regulación general. No es lo mismo una regulación general que una orden, como digo, específica que se da a una persona y que es la que generaría esa sanción. Bueno, tampoco me puedo profundizar mucho más en este punto porque creo que además he excedido el tiempo que yo había calculado para esta explicación, que aunque, como he anunciado al principio, pretendía ser más amplia, un poco más extensa que lo que normalmente se permite hacer en los medios, sin embargo, tampoco quiero que sea demasiado extendida. Bueno, seguiré, por supuesto, pues, a disposición de todas las personas interesadas en este tipo de temas que a los constitucionalistas, pues obviamente nos interesan y que queremos tratar siempre, o por lo menos ese es mi propósito, desde la objetividad, desde la razón, desde la aplicación del derecho, porque sabemos que tienen enormes implicaciones sociales, políticas, etcétera, pero no es eso lo que aquí se busca, sino más bien que los ciudadanos interesados en la materia pues puedan tener sus propias respuestas, pero basadas, o sea, con el conocimiento de lo que es la ley, de lo que es la interpretación, que es la doctrina y que los propios tribunales vienen haciendo de ella. Así que gracias por su atención y aquí seguimos a su disposición.